La presencia del Señor, hermanos. Hace poco un pastor norteamericano que está en Indianápolis pastoreando una iglesia que se llama Iglesia Integral, porque dice que integra todo lo que hay, latinos, de color, etcétera. Y él nos compartía un estudio de, si se podía llamar, hermenéutica, y él comentó algo y dijo esto: si somos pentecostales y tenemos discernimiento de espíritus, ¿cuántos creen en el discernimiento de espíritus? Yo no sé qué trae usted, pero el Señor sí sabe. Y Dios le puede mandar palabra. Y él decía que su pastor le dio muy grande la iglesia, y él decía: siempre pastores que ustedes estén al frente, recuerden, cuando alguien viene a la iglesia tiene necesidad de algo, tiene necesidad de confirmar su fe, tiene necesidad del perdón de Dios, tiene necesidad de una palabra que lo oriente, que lo guíe, porque todos estamos tomando decisiones hoy día y necesitamos el consejo de Dios, necesitamos la dirección de Dios. Y él nos decía: desde que yo entré a esto, porque es de nuestra época, yo soy de la época de los hippies, soy de la época del avivamiento de los años 60, principios de los 70. Con Miqueas Bustos acabo de cumplir 50 años de ministerio. Entonces, creo que estoy abierto a esta forma de que Dios te dirija, te cambie el mensaje o te dé otra palabra. Estaba yo viendo los cantos, deleitándome en la adoración, y vino dos cosas. Una se las quiero compartir, tal vez no tenga nada que ver con lo que voy a predicar, no estoy predicando. Y es que los moravos, un grupo que buscaba a Dios y que buscaba los avivamientos, tenía 3 palabras que después la tomaron hasta los hindús en la época de los 60, 70. Amor, devoción y entrega. Amor, devoción y entrega. El Padre nos ama, amén, hermanos. Jesús se entregó por nosotros y el Espíritu Santo está interesado en nuestras vidas, está entregado en nuestras vidas, y por correlación nosotros amamos al Padre, nosotros amamos devocionalmente al Hijo. La palabra griega, la palabra latina devotio, significa una contemplación firme, vista, plena en Dios. Gracias. Mira, yo tengo una ya. Ten, hijo, para que no se... Ahí está la mía. Gracias. Decía que la palabra devoción es estar contemplando, es estar llevando una vida devocional a Él, de entrega a Él, de amor a Él, de reconocimiento a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Y la palabra entrega es lo que nosotros hacemos entregándonos a la obra del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo siga tratando con nuestras vidas. El Espíritu Santo va a meter la mano en nuestras vidas, porque un día le dijimos: Señor, te entrego mi vida. Y cuando le entregamos nuestras vidas, Él sabe lo que hace. Y Él dice: ¿de veras me entregas tu vida?
Sí, Señor. Para lo que yo quiera, sí, Señor. Entonces, hijo, también te voy a quebrantar. Entonces, hijo, también vas a pasar por varias cosas. Pero yo estaré contigo. La obra de entrega del Espíritu Santo es la santificación de nuestras vidas. Un autor que también me gusta mucho, que he leído varios libros de él, lástima que está en California, como si pudiera salir algo bueno de California. Y él mencionaba que dentro de estas palabras de los moranos, amor, devoción y entrega, existen también 3 elementos. Uno, la voluntad, hablando de las partes inmateriales del hombre en antropología bíblica. Por cierto, me quiero justificar. No es lo mismo que predique un misionero, que predique un pastor, o que predique un humilde iba yo a decir gacho, pues sí, gacho, maestro de instituto bíblico, que soy yo. Así es que si predico como si estuviera enseñando, no se den cuenta. La siguiente palabra entonces es, dice él, que existen 3 palabras junto con amor, devoción y entrega. Una de ellas es precisamente la voluntad. Es parte de nuestra vida. Usted tiene voluntad. Nosotros tenemos voluntad. Pero la palabra de Dios dice que nuestra voluntad debe ser hacer la voluntad del Padre. Amén. Si usted ve el Evangelio de Juan, 100 veces se menciona o más la palabra Padre. Y Jesús menciona, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Y luego la otra palabra, aparte de voluntad, es la palabra mente, psique, los pensamientos. Y la psique se refiere no solamente a tener los pensamientos, sino la mente de Cristo. Pablo recalcaba, ustedes tienen la mente de Cristo. Yo quiero pensar como Cristo. Yo quiero actuar como Cristo. Yo quiero ver y vivir como Cristo hizo. La otra palabra es cuerpo, soma, partes inmateriales del cuerpo o ser humano. La otra palabra es el cuerpo. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios va a tener este cuerpo, y algunos tienen mejor cuerpo que otros. No les digo mi edad, pero para que piensen, no es lo mismo tener un cuerpo de 20 y tantos, 30 y tantos, que otro. Pero así como ven, este cuerpo deteriorado, etcétera, sigue siendo templo del Espíritu Santo. Y si tienes un poquito más de colesterol, no te preocupes, sigue siendo templo del Espíritu Santo. A lo que quiero llegar con esta introducción es que si amamos al Padre, que si tenemos una devoción al Hijo, y que si tenemos una entrega al Espíritu Santo, entonces debemos de vivir como cristianos. Como hijos de Dios, tener la voluntad de agradar al Padre. Y como hijos de Dios, tener una devoción de aquel Hijo que se entregó por nosotros. Y debemos de tener una entrega en nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque el Espíritu Santo es santo por nombre, es santo por misión y es santo por acción. Él siempre va a actuar santamente. Amén. Muy bien. Yo no quería predicar algo referente al Día del Padre. Inclusive le había dicho al hermano José Luis que quería yo hablar acerca de la intercesión. Pero también voy a hablar de la intercesión. Pero resulta que me llegó
un video y una información. Déjenme ver aquí porque con tanto nombre de la 4T, la Comisión para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en México, la COPRED. Me llegó una información, después la confirmé porque ya puedes tú entrar ahí al internet, ¿verdad? Y ver, bajar todo, ¿no? COPRED, sugirió, como siempre vienen las legislaciones, ¿no? Soy abogado, por cierto, no litigo desde hace años, y aparte donde yo litigué no les puedo decir a sus órdenes porque eran servicios periciales de la Procuraduría, hoy Fiscalía. Entonces, ya estaban adentro, papá, ya que te puedo hacer, y en la plancha, imagínate. Pero vine a cuento porque generalmente todas las iniciativas de ley vienen por esas sugerencias. ¿Sí me entienden? Y la sugerencia es erradicar el Día del Padre. Además, le voy a mandar al pastor José Luis lo que me mandaron de video, y si quieres la hoja de que menciona la propuesta te la mando. Donde decían que era discriminatorio celebrar el Día del Padre porque existían otros modelos de familia. Las madres solteras, padres solteros, lesbianas, homosexuales y todo lo que dice 4 más y lo que se acumula. Entonces yo me quedé diciendo, Dios mío, los primeros que van a rezongar son los comerciantes, los restaurantes. ¿Cómo? Claro que la mamá, pues como dijo aquel, ¿no? El Día del Padre es lo mismo, como similares. Nada más que más barato el Día del Padre. Sin embargo, hermanos, es tremendo entender cómo se piensa diluir las palabras, las intenciones, las acciones que también vienen en este precioso libro. Y yo solamente quiero tocar 2 aspectos, porque había mucho de qué hablar acerca de nuestra relación con papá. Amén. Cómo papá se relaciona contigo y cómo tú te relacionas con tu padre. Amén. Muy bien, solamente voy a hablar de identidad y de algo que tal vez suene medio especial, que ya no se usa en muchas cosas, pero Dios sí lo sigue haciendo. En la antigüedad bíblica, el padre escogía. No, hijo, esa no, esta. No, hijo, esta heredad, no, esta heredad. Es que yo quiero la Cheyenne, papá. No, hijo, te voy a dar el Volkswagen. Y la Cheyenne, papá, no te preocupes. Hoy todos escogemos o nos escogen. Cualquier situación es pura coincidencia. El punto es saber cuál es nuestra identidad. Y antes de ir a las porciones bíblicas, identidad viene del latín identitas, que significa igual a, ser semejante a, es la preposición in, y ser a, semejante a. Así es que la identidad comienza con aquellos aspectos que son identificatorios o vinculatorios, el hijo con el padre y el padre con el hijo. Y eso lo tenemos todos los padres. ¿Te pareces a? Sí, te pareces. No a tu papá, no a tu mamá. No, tu mamá, eres igualita a tu mamá. Y el papá dice, no, sacó con el fondo de mis ojos. La identidad es aquello que nos marca,
Tengo una hija que se dedica a muchas cosas raras. Es doctora en ciencias, ve genética del cerebro, esto, cosas, neurológico. Trabaja en la Universidad de Filadelfia para el Hospital Child. Ya la van a cambiar, ya se va a cambiar. Después de 12 años en Filadelfia, con 2 nietos nacidos en Filadelfia. Y ella me dice, ¿sabes qué, papá? Viendo los cromosomas y viendo el ADN, se ha descubierto que existen otras sustancias y otros contextos neurales, etcétera, etcétera, que se heredan de padres a hijos. Y hasta terceras y cuartas generaciones. Y entonces los papás que conocieron a sus abuelos y ahora ven a los nietos tienen cierto tipo de manías, formas de caminar, ponerse en la mesa y dicen, Dios mío, resucitó el abuelo, el bisabuelo resucitó, ¿es posible? Entonces son los vínculos identificatorios, creámoslo o no. Dios es grande y maravilloso, porque inclusive Dios mismo usa estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, Dios de terceras y cuartas y quintas generación. Entonces tenemos que ver 3 tipos. Primeramente, aquella forma en que nos identificamos con acciones, modos, etcétera, formas. Otra forma de identidad es la forma de hablar o de proceder. ¿Sí me explico? Y otra forma identificatoria es tus acciones. Porque Dios usa mucho también ese término, tanto en los profetas mayores. Como es el Padre, es el Hijo. Y como es el Hijo, es el Padre. Así es que vamos a entrar primero a Lucas 15. Biblias, por favor. No me importa si lo ve con celular, allá usted, pero Biblia. Yo nací con esto, la palabra. Vamos a algo, Lucas 15. No voy a predicar de Lucas 15, pero quiero sacar 2 hilos aquí, 2 hilos de identidad. Lucas 15. Y una de las cosas que quiero ver en la parábola del hijo pródigo son 2 cosas. La primera, que es algo que siempre me pregunté cuando la leí por primera vez: ¿cómo es que el padre le da la lana, le da el dinero? Dame, ten, hijo. Yo no lo haría. Cuando yo estudié esto no era papá. ¿Cómo me está pidiendo mi hijo algo que yo sé que le va a afectar, que lo va a hacer trizas? Primer punto, donde dice en el verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y hay un Selah, y les repartió los bienes. Amén. Vea que hay un plural. Les quiere decir que tanto al hijo mayor como al hijo menor les repartió los bienes. Ya después, entrando al estudio de la palabra, entrando a la penetración de los originales, de los tiempos bíblicos, el padre no le dio la herencia. No le dio la herencia, porque para los judíos heredar es que estés muerto. ¿Cómo te voy a heredar en vida? Si una característica de la herencia es que el heredero, el dador, esté muerto. Amén. Para que la persona pueda heredar. Entonces, ¿qué les dio el papá? Les dio lo que es prácticamente el contexto de la palabra diáconos. Si usted ve ahí nada más por casualidad, dice
en el verso 25, su hijo mayor estaba en el campo. Era un diácono, un capataz. Entonces, ¿qué le dio? Hijito, tú has trabajado, aquí está lo que te corresponde. Porque vivían del padre. Pero ese dinero, por años de trabajo, y vea lo que le dice el hijo mayor. Dice ahí, verso 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. La palabra sirvo va con referencia a la palabra diáconos. De hecho, a los que les gusta la palabra, las 4 palabras principales de servicio aparecen aquí. Verso 17, ¿cuántos jornaleros? Epítropos. ¿Cuántos jornaleros? Luego en el verso 2 dice, verso 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, oiquetes. Luego vimos la palabra diáconos, y la palabra 26 dice, y llamando a uno de los criados, doulos. Aparecen 4 palabras definitorias de lo que es el servicio. El padre, ¿por qué le dio el dinero? Bien, no le pudo dar nada, ¿cierto? Pero se lo dio. ¿Ha oído usted una frase que dice, solo echando a perder se aprende? ¿Cuántos padres aquí quisiéramos que nuestros hijos no sufrieran? Y a veces decimos, no queremos que ustedes pasen lo que yo pasé. ¿Cierto o no es cierto? Pues tú porque estabas, yo no. Pero dicen que hasta que se aprende, ¿no es cierto? Más vale chipote con sangre. Y sí, el padre tuvo que desprenderse sabiendo. Y fíjense qué palabra tan dura recibió el padre de la voz de su hijo mayor. Dice en el verso 30, pero cuando vino este tu hijo, sácale. Parece Satanás, ¿no? Mira lo que hizo. Ese es tu hijo. Ese es tu hijo, el que va a la iglesia. ¿A que va a Bet-El, a casa de pan? Mira nada más. Y le dice, este es tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera. O sea, consumió tus bienes viviendo perdidamente. Entonces, lo primero que yo digo es esto, que la primera reflexión es, ¿sabes? Dios está dispuesto a darte, aunque tú no lo merezcas. Dios está dispuesto a darte, aunque sabe que te va a ir mal. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Porque la única forma de que entiendas que Dios te ama a pesar de lo que hagas es porque Dios es mayor que todas tus cosas, que todo lo que hagas, porque el amor de Dios es más grande que todos tus errores y todas tus faltas. Y a donde te hayas estancado en tu vida, Dios es más grande. La segunda cosa que quiero reflexionar aquí de identidad es, y volviendo en sí, verso 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hay que ver el 16, deseabas llenar su vientre las algarrobas, las cáscaras de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces reflexionó, en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco. Y empezó a tener un diálogo, me voy a levantar y le voy a decir, papi, perdóname. Si usted ha sido padre, creo que hemos oído ese discurso alguna vez. Papá, perdóname. Aquí la cuestión que quiero reflexionar es,
¿Qué hizo volver en sí? Porque dice ahí, ¿no? Volviendo en sí. ¿Qué hizo volver en sí al hijo pródigo para regresar a la casa del Padre? Uno puede decir la necesidad, uno puede decir el hambre, ¿cierto? Pero la realidad bíblica, si usted ve bien el contexto, lo que le hizo regresar fue la identidad. La identidad. Yo soy hijo, tengo un padre. Algo más terrible, soy un ser humano. ¿Por qué voy a desear comer la comida de los cerdos si soy un ser humano? Hay muchos que están comiendo alimento para cerdos o alimento para perros. Por cierto, hay una marca que se llama Perrón. Ese sí le ganó a todas las marcas. ¿Qué estoy haciendo comiendo esto? ¿Qué estoy haciendo cometiendo estos errores? Buscando estas cosas que no son propias de un hijo de Dios. Realmente estoy haciendo algo que está haciendo perder mi identidad. Y él dijo, no. Pase lo que pase, yo voy a mi identidad, voy a mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nunca olvidemos que Dios es nuestro Padre, a pesar de todo. Porque Jesús dijo que todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, no fue tú, sino fue Él el que estableció la identidad. Vamos a otra cita, por favor. Vamos a Marcos. Bueno, vamos a Lucas. Lucas 22 es un texto ya muy conocido, que también podemos empezar a ver. Lucas 22, verso 39 en adelante. Jesús en el Getsemaní. Me acuerdo mucho del hermano Samuel Ascari cuando veía este contexto. Y quiero que vean aquí que Jesús oró al Padre. Amén. Todos sabemos del verso 39 al 46. Oró 3 veces de la misma manera, postrándose, dice Marcos y dice Mateo, que se postró, puso la frente en el piso. Eso es postrarse. Y lo que quiero llegar aquí es que dice, bueno, Lucas es el único que dice puesto de rodillas. Pero lo que quiero llegar aquí es esto. Usted ve en los 3 evangelios que Dios no le contestó a Jesús, aparentemente. Porque en otras ocasiones, cuando Jesús fue a tomar la obra del Padre, bautizándose, ¿cuántos se bautizaron? ¿Cuántos se bautizaron ayer? Levante la mano, levante la mano. ¿Sí o no? ¿Cuántos se levantaron? Ayer. Listo, perfecto. Déjame decirle, grande. Déjame decirte, bienvenido a las Olimpiadas. Por no decirte bienvenido al circo romano. Porque la palabra discípulo, no bautizamos cristiano. No, ese es un grado. Bautizamos discípulos. Amén. Y por todo el mundo y hacer discípulos. Y sabe que el discípulo es un mártir, martiriado, que significa aquel que va a padecer.
bienvenido, hijo. Todo aquel que se bautiza se entrega a una lucha espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, a una lucha terrible. Pero aquellos que se bautizaron, déjenme decirles, el poder sobrenatural de Dios reposará sobre ustedes. Y te va a confirmar, este es mi hijo amado, como Jesús cuando se bautizó. Este es mi hijo amado. Y en la transfiguración, ¿se acuerdan? Pedro ahí con Juan, Santiago, escuchando, este es mi hijo. En él tengo complacencia. Pero la noche que Jesús necesitaba la voz del Padre, el Padre no le habló. No dicen los evangelios que vino un ángel ¿sí? Y abusado lo que vas a pasar, Eso es todo lo que dijo el ángel. Amén. Fortalécete. Los que estamos en la tanatología, los que damos tanatología, luego les decimos que hay cada gente que para consolar, como no sabe qué decirte, te dice muchos días de estos. O te dicen, ay, si a mí me hubiera pasado, me muero. ¿Dónde encontró Jesús la palabra del Padre y la respuesta? La encontró no en la voz del Padre, sino la encontró en el destino que él tenía como hijo. Si hubiera cambiado Dios, el Padre le hubiera hablado. Pero como no cambió, el silencio de Dios le confirmó cuál era la realidad y cuál era la verdad. Y a veces nosotros queremos que Dios nos hable. Háblame, Señor, háblame. ¿Sabes qué? Dios ya te habló, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, pero tengo aquí de miedo, Señor. Pues tendrás mucho miedo, hijo, pues ya te hablé. Dios habla de 4 formas. Cuando te dice sí, cuando te dice no, cuando te dice espera, y cuando tú le estás pidiendo un bebé y te da 2. Y son gemelos. 4. La cuarta es la que menos a veces nos gusta. Cuando tú le pides 4 y él te da otra cosa. Tú le pides dinero y te da una vaca. ¿Qué vas a hacer con la vaca? Pues ahí está el dinero, hijo, ahí está el dinero. Entonces encontramos en esta porción que Dios el Padre sí nos habla, sí nos cuida y sí tiene relación con sus hijos. Vamos a la siguiente, por favor. En Mateo 6, 32. Voy queriendo hacerlo más rápido. Mateo 6, 32. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Esta cita es muy ilustrativa porque nos dice claramente, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La identidad nos marca sabiendo lo que el Padre sabe de nosotros. Nunca pienses que Dios no sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que necesitas, pero a su tiempo, a su forma, en su manera, en su trato. No, hijito, primero te voy, ¿verdad?, a tratar contigo. Primero te quiero firme, primero te quiero fortalecer tu vida. Quiero cambiar muchos aspectos de tu carácter, templar tu forma de tomar decisiones. Y después voy a empezarte a dar. Amén, hermanos. Pero esa es parte
parte del conocimiento que Dios sobrenaturalmente tiene de nosotros. Para cerrar la identidad, quiero platicarles una anécdota. Hace unas décadas atrás, el misionero Mike Powell nos llevó al decano del ministerio hombre a hombre en Estados Unidos a una reunión de varones en el distrito Bajío, en Querétaro. Pobres de aquellos que no fueron, se perdieron de algo tremendo. Es un ex militar, entonces tenía, yo creo que mi edad o un poco más grande, y parecía que tenía 20 años menos. Estaba pero trabado. Sí, ya se veía cascarita como yo, pero se veía que hubo Rambo 2, papá. Como se ve viejito hoy Silvestre Stallone, ¿verdad? Y cómo se ve, ¿verdad? Fisicoculturismo. Y él nos dijo este hombre, que él organizaba congresos de varones, y en una ciudad de Estados Unidos congregó a una reunión 3 días con varones y sus hijos, nada más. Y que el primer día fueron todos los papás con sus hijos, mayores, menores, me explico, todos sus hijos, varones. Y les predicó. Al otro día, antes de hablar, les dijo, los espero mañana, pero con una condición: se va a vaciar el auditorio, porque solo quiero que vengan los papás que tienen un hijo o un hijo primogénito, aunque no tengan los demás. O sea, quiero que vengan con su primogénito, punto. ¿Me explico? Si está el 2, el 3, no venga, solo quiero el primero. ¡Sas! Imagínense, tremendo, ¿no? Se bajó el auditorio, cantidad. Pero antes de que terminara esa noche, le habló a un papá y le dijo: ven. Tú tienes un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos? No, tengo 3. Ah, ok. Mira, yo voy a dar una enseñanza, pero quiero que... Y te aguantas, papá. No, sí, hermano. Conste. Ora, ayuna, papá, porque en la noche que vengas va a estar difícil. Ah, tremendo. Y en medio de la audición, llamó al papá y al hijo. Nadie sabía, nadie sabía. Entonces llamó y puso al hijo aquí, ¿no? Y al papá acá. Y le dijo: muchacho, tu papá ha escogido este tiempo. Y yo también orando para decirte algo que es muy importante. Ahí estaba el hijo. Algo que es importante, pero que tu papá quiere que sepas. Y es todo el auditorio mío. Él no es tu padre biológico. El papá que ves aquí, hijo, él no es tu papá biológico. Voy a hacerlo rápido. Excuso decirles que el joven entre 15 y 16, 14 y 16 años pasó por todos los estados de ánimo. Lloró, se rió, lo que usted piense. Y cada vez que el hijo decía: sí, pero mi papá tal, o yo tengo fotos, o mi acta tal, el hermano le decía: sí, pero esto no, sí, pero no, pues imagínate un militar, papá, y cada vez que el hijo decía algo, dice que así estuvieron como casi más de media hora, 40 minutos. Y el muchacho estaba ya en un momento tronado. ¿Me explico? Ya estaba llorando, tronado. El papá estaba peor, todo mojado aquí de lágrimas.
Ya no sabía qué hacer. Nunca se imaginó que fuera tan fuerte esto. Y cuando ya el hermano le iba a dar la enseñanza a todo el auditorio, el hijo tomó el micrófono y se dirigió a su papá, llorando, quebrantado, y le dijo: ya no sé si tú eres mi papá o no, pero una cosa sí te digo: si tú me aceptas como tu hijo, tú serás mi padre. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Dios esperó a que tú le dijeras: yo quiero ser tu hijo. Y el Dios Todopoderoso, que murió en la cruz del Calvario, aquel Dios que conoce tu vida, que sabe qué hay en tu mente y en tu corazón, decidió llamarte hijo e hija mía. Y te dio su identidad. Y te dijo: aunque te digan que no te pareces, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Si tú dices que tú vas a ser mi padre, yo voy a ser tu hijo. Y somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. No fue algo nuestro. Él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. La segunda cuestión es que Dios escoge. Dios escoge por nosotros. Dios escoge nuestras heredades. Dice, hay un Salmo 47:4, alguien que lo lea. Salmo 47:4. Es un versículo, es una línea, es un renglón. Estamos en un contexto en el Salmo 47, en donde se habla de los salmos familiares o relacionales. ¿Qué dice el Salmo 27:4? 47:4, perdón, 47:4, sí. ¿Qué dice? Ahí está. Alguien que lo lea fuerte. Dice, Él escogerá nuestras ¿qué? Pero dice a su Hijo, a los que Él amó. En el pasado, el Padre, si lo vemos con los patriarcas, tanto Abraham como Isaac como Jacob, decía: no, hijo, no, esta sí te conviene. No, esta. ¿Sí me explico? Acá. No vayas a escoger de las, ¿verdad? De los amalecitas o de esos, no, olvídate. De los hititas, tampoco. Yo te voy a decir. Dios conoce y sabe que necesitamos. No dudes del interés del Padre por el bien de tu vida. A veces muchos de nosotros llevamos una vida muy tremenda. Muchos de nosotros, nuestra vida no fue fácil. Padecimos, etcétera. Yo tengo 41 años de casado. Y cuando nos casamos nadie creía en nosotros, porque éramos totalmente diferentes. Mi esposa viene de una familia muy especial, donde hubo mucha necesidad. Y yo era el clásico niño rico. Hacíamos choca. Yo oía música en inglés y ella oía música de protesta. No todos venimos igual, todos venimos de diferente forma. Pero cuando tú llegas al Padre y te constituye el Padre como su Hijo, Él empieza a obrar en ti su misericordia y cosas buenas. No debemos de dudarlo. La relación de esto es cuando en Juan 17 el Señor se refiere al Padre con un
diminutivo que no aparece ahí, que no es diminutivo. Es como el Abba, Padre. Amén. Tiernamente. Y luego, después de mencionar el inicio de la oración sacerdotal de Juan 17, y dice Abba, Padre, menciona dos calificativos: Padre justo y Padre santo. Si usted va ahí al contexto, no quiero el contexto por las prisas. Tu Padre es justo, hijo. Yo fui rico y llegué a ser bien pobre. Mendigo o mendigo. Lo que pasa es que soy de Veracruz y me fallan los acentos. Pero me casé con una esposa que supo lo que era tener necesidad. Y cuando tuvimos necesidad, ella me dijo: no te preocupes, saldremos adelante. Porque ella venía de ese contexto. Su Padre Celestial la había enseñado a venir de abajo. Y a mí mi papá me enseñó de otra forma. Pero Dios quería enseñarme a mí una lección. Así es que cuando Dios quiere darnos y prepararnos para darnos y que Él sea, déjalo que Dios escoja. Y si te preocupas, es que quiero niño, no es que quiero niña, no, papi, que déjalo que llegue, papá. Yo siempre le pedí hijas a Dios y Dios me dio hijas. No quería yo hijos, quería yo hijas. Y me dio hijas, pero cometí un error. No pedí por los yernos. Y hierro que me metí, pero en fin. No, son buenos mis yerros. ¿Sabes por qué? Mis yernos aman a mis hijas. Y con que me amen a mis hijas, aunque no me amen a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ah, entonces sí, saben de qué estoy tratando. Quiero terminar con Dios escoge, con otra anécdota. Una anécdota que pasó a principios del siglo, mediados del siglo XIX, con Graham Bell. Graham Bell, ustedes saben que fue el que del teléfono, ¿sí? El inventor del teléfono. ¿Saben que se casó con una sorda? Una paradoja, ¿no es cierto? Una mujer extraordinaria, sorda. Y a ellos contaban una anécdota. Contaban que un día Graham Bell estaba enojado. Le estaba dando clases a sordos y mudos. Y estaba en el pizarrón. Y él estaba molesto, estaba enojado. Y de pronto puso una frase en el pizarrón. ¿Por qué a mí? Fíjense lo que puso. Eran niños, sordomudos. Y puso una frase tremenda. Dijo: ¿por qué Dios a mí me permitió oír, ver y hablar y a ustedes no? ¿Se imaginan qué shock para unos niños sordomudos? Dice que luego Graham Bell se arrepintió y todo, pero que después se convirtió al Señor. ¿Me explico? Alguien le predicó y dijo: no, yo ya pasé por esto. Y se hizo un silencio porque los niños empezaron a llorar. Y había una niña que después de un tiempo se levantó, tomó, usted sabe, en aquellos tiempos el gis, la tiza, y llegó al pizarrón y puso esta frase: sí, Padre, soy sorda,
y soy muda porque a ti te agradó. Reconocer que nuestro Padre sabe nuestro destino y saber que a pesar de las circunstancias, nuestro Padre sabe qué hará con nosotros. Eso debe de ser un gran consuelo y una gran ayuda para nuestra vida cuando no sabemos qué hacer ni qué decisión tomar. Deja a Dios tus cargas y Él te responderá. Clama a mí y yo te responderé. Yo soy tu Padre. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé cuándo, dónde, cómo, cuándo no te doy y cuándo te doy. Solo quiero que te quede claro algo. Mi voluntad es el bien para ti. Mi voluntad es lo mejor para tu vida. Dejemos que Él nos escoja. Dejemos que Él nos dirija. A pesar de que duela. A pesar de que no entendamos. Él nos escogerá nuestras heredades. Él nos escogerá nuestras vidas. Interceder es una de las formas más importantes de la vida cristiana. Quiero terminar diciendo esto. El gran avivamiento que viene, y eso estoy segurísimo, de que viene un avivamiento sin precedentes. Pero estoy seguro porque Dios me ha confirmado esto, no una ni dos, ni a mí, sino a varios. El gran avivamiento que viene no va a ser por los pastores, ni por el liderazgo, ni por el pueblo de Dios, ni los chavos. El próximo avivamiento viene por los niños. Por eso ahorita son tan atacados los niños. Por eso el diablo dice, quiero confundir su situación sexual. Quiero confundir sus decisiones. Por eso el diablo está luchando por tronar a los niños. Porque sabe que cuando los niños sean revestidos del poder de lo alto, se levantará la última generación que predica a Jesucristo con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Porque esos niños crecerán. Y esos niños, cuando venga el fuego, ellos responderán como la última generación. Pero tenemos que instruirlos. Tenemos que orar por ellos. Hay una iglesia, más bien 2 o 3 iglesias en Estados Unidos, que una vez al mes los niños hacen el culto. No son predicadores, leen la palabra y la leen bien bonita. Tienen a su cargo los cantos y ellos escogen los cantos. Pero después pasa la gente grande y muy grande y ya correteados como tú y yo. Lo conozco muchos de hace tiempo esto. ¿Y sabe qué hacen? Los líderes, los pastores, la gente está aquí y llegan los niños y empiezan a orar. Y empiezan a orar. Y los niños son niños, pero el Espíritu Santo empieza y ellos dicen y empiezan a hablar y a dar palabra. Algunas veces hablan en lenguas, otras veces Dios te lo va a dar y bájatelas ya, porque lo sabe. Dios está interviniendo. Amén. Pero ese es interceder, meterte en la brecha y decir, híjole, voy a orar por ella. Yo soy el resultado. Yo, mi ministerio, mi vida. Yo soy el resultado de la oración
para que yo aceptara a Jesucristo. La iglesia metodista hace 60, 70 años llamaba por teléfono, te llamaba a ti y te decía, dame tus nombres, y con reloj en mano, medio minuto, fulano, sutano, perengana, puros nombres de personas que necesitaban nacer de nuevo, conocer a Cristo. ¿Colgabas el teléfono? No, antes te decían, ahora escribe fulano, sutano, perengano, otro medio minuto, para que escogieras a otros que te estaban mandando. Mi nombre corrió entre un chorro de gentes con un solo motivo, que aceptara yo a Jesucristo. Y fuimos convertidos muchos. Yo le dije, no, ¿sabes qué, Jesús? No te necesito. Gracias. Fue una noche. Al día siguiente, Dios me dijo, sí, pero yo sí quiero. Me mandó al hospital, me tronó, me hizo basura. En mi dinero, en mis sentimientos, en mi cuerpo. Cuando llegué a mi casa después de meses en el hospital, le contesté, le dije, oye, ¿qué es eso de qué? Porque me estoy volviendo loco. Cuando me estaban operando, cuando estaba yo en la cirugía, oía una voz que decía, he aquí, yo estoy a la puerta ya. Venid a mí todos los que estáis trabajando. Y yo nunca había oído eso. ¿Qué es? Es que Dios quiere tu vida. Y se arrodíllate donde estás. Estoy en el baño de mi casa. Baja la tapa, tú arrodíllate ahí. Voy a hacer una oración por ti. Y se cortó la comunicación. En aquella época, cuando tú cortabas y llamabas, se quedaba muerto. No sonaba ti. Pero yo empecé a orar y a tener comunión con Dios. Yo estaba así, porque no me podía levantar de la cirugía que yo tenía. Y así me levanté. Pero yo ya había nacido de nuevo. Me di cuenta que había nacido de nuevo. El baño se iluminó con una luz que no jamás he pensado volver a verla. Yo espero verla ya en la eternidad. Y llegué con mi papá estaba sentado, y le dije, papá, que yo no conocía el lenguaje cristiano, ya. Papá, he nacido de nuevo. Y mi papá me volteó y dijo, después de lo que has pasado, seguro que sí. ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? ¿Cuántos quieren decir, papá, yo soy tu hijo? Y declararle el amor a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios escoja por ustedes? Este es el momento. Vamos a orar unos por otros. Vamos a movernos en este amor del Padre. Amor, devoción y entrega. Señor, yo he visto tu amor, porque me amas a pesar de conocerme. Jesucristo, yo he visto tu entrega, porque he visto los clavos y la sangre, siempre a favor mío, a pesar de mis rebeliones, a pesar de mi inconsistencia. Tus brazos siguen siendo lo suficientemente fuertes para que yo dedique mi vida a ti. Y entreguémonos a la obra del Espíritu Santo. Entreguémonos a la obra del Espíritu. Deja que el Espíritu Santo te moldee. Que aquel que ve en lo secreto te recompense en público. Hagamos el altar, hermano. Vénganse, vamos a orar. Vente, José Luis, vamos, ayúdame a ministrar, hijo. Ayúdame. Venga.